En junio de 1995, 4 amigas de secundaria se preparaban para lo que sería el día más esperado de sus vidas, la graduación. Valeria, Mariana, Sofía y Carla, quienes habían sido inseparables durante todo el ciclo escolar, se disponían a celebrar su éxito juntas, soñando con el futuro que les esperaba. Aquel día, vestidas con sus mejores trajes, se reunieron por última vez antes de la ceremonia para compartir unas palabras de ánimo. La emoción era palpable. Sin embargo, lo que parecía una celebración alegre y normal se convirtió en una tragedia inexplicable. Las 4 chicas, que se dirigían a la ceremonia en taxi, nunca llegaron al evento. Nadie sabía qué había sucedido. Sus padres, inicialmente tranquilos, comenzaron a preocuparse al notar que la ceremonia empezaba y las chicas no aparecían. La angustia aumentaba a medida que las horas pasaban sin noticias. La policía fue llamada de inmediato y la búsqueda comenzó. Los taxistas que habían recogido a las chicas confirmaron que las dejaron cerca del lugar, pero no se vio rastro alguno de ellas después de eso. Las cámaras de seguridad del lugar no ayudaron a arrojar luz sobre lo sucedido. Nadie vio ni escuchó nada extraño. Las familias comenzaron a perder la esperanza al ver cómo el caso se estancaba. Durante meses, la policía investigó, pero no se encontró ninguna pista. La desaparición fue un misterio. La ciudad empezó a olvidarse del caso, y el dolor de los padres se fue convirtiendo en una herida que nunca cerró completamente. Pasaron los años, pero las preguntas seguían sin respuestas. Luego, en 2013, algo sorprendente ocurrió. La policía, al realizar trabajos de archivo en una comisaría, encontró una serie de pertenencias olvidadas: mochilas, libros y fotos de las 4 chicas, cuidadosamente guardadas en un rincón polvoriento de la estación. Aquello no solo desconcertó a los investigadores, sino que también generó un vuelco emocional en las familias. ¿Por qué habían sido guardadas esas pertenencias? ¿Qué había pasado con las chicas después de su desaparición? Las fotos mostraban a las amigas de la secundaria en su graduación, pero al observarlas detenidamente, algo extraño llamó la atención. Figuras borrosas al fondo, desconocidas en ese contexto. La policía reabrió el caso de inmediato, mientras la noticia recorría los medios. Aunque se habían encontrado las pertenencias, las respuestas seguían siendo evasivas. Nadie sabía qué había sucedido realmente, pero los objetos revelaban una verdad inquietante. Alguien había ocultado esas pertenencias durante años. Y lo que la policía descubrió más tarde sería mucho más escalofriante de lo que nadie podría haber imaginado. La reactivación del caso generó una oleada de emoción y temor en la comunidad. Las familias de las chicas, que durante años habían estado en la oscuridad, ahora se enfrentaban a una nueva serie de preguntas sin respuestas. Los objetos encontrados en la comisaría, aunque perturbadores, ofrecían pistas que los investigadores debían seguir, pero esas pistas no eran claras. Las mochilas, los libros y las fotos eran un indicio de que las chicas probablemente habían estado en el lugar, pero no explicaban qué sucedió después de que tomaron el taxi. La policía comenzó a revisar los registros de las pertenencias en busca de algo que pudiera llevarlos a la verdad. En una de las mochilas, encontraron una carta, escrita a mano por Carla, la más extrovertida de las amigas. La carta era conmovedora, escrita en tono de despedida, pero no con la intención de que fuera leída en ese momento. Al contrario, parecía como si Carla hubiera sabido algo antes de su desaparición, algo que no había compartido con nadie. La carta hablaba de una decisión difícil y de un viaje largo que tomarían juntas, pero no aclaraba a qué se refería. La policía se centró en esos términos, que ahora parecían tener un significado mucho más profundo. A través de las investigaciones, se descubrió que algunas de las chicas habían estado involucradas en un pequeño grupo social en la escuela, que en principio parecía inocente, pero que estaba relacionado con personas de la ciudad que habían sido investigadas en otros casos. Sin embargo, aún no había pruebas que conectaran a esos individuos con la desaparición de las chicas. El caso se fue complejizando aún más, pero también trajo consigo la revelación de que la desaparición de las chicas podría no haber sido un accidente ni un secuestro al azar. En lugar de eso, algunos indicios apuntaban a una posible conspiración, orquestada por personas cercanas a las víctimas,
lo que lo hacía aún más perturbador. La comunidad estaba en shock. La idea de que las chicas pudieran haber sido atrapadas en algo mucho más siniestro que un simple secuestro generaba una sensación de miedo generalizado. Nadie sabía si la verdad podría salir a la luz, pero lo que sí sabían es que lo que parecía un caso cerrado de pronto se había convertido en una de las investigaciones más complejas y aterradoras de la ciudad. Mientras las investigaciones avanzaban, los detectives comenzaron a profundizar en los círculos sociales cercanos a las chicas. Fue a través de antiguos compañeros de escuela y personas que las conocían que comenzaron a descubrir detalles inquietantes. Un testimonio anónimo reveló que, unos meses antes de la graduación, las chicas habían sido contactadas por una persona que se hacía pasar por un miembro de una agencia de modelos. Al principio, pensaron que era una oportunidad para salir del país, tal vez en busca de una carrera en el mundo del entretenimiento, pero pronto descubrieron que esa persona tenía una identidad falsa y un historial criminal vinculado a varias desapariciones de menores en otras ciudades. Los detectives rastrearon su rastro y encontraron conexiones con una red de tráfico de personas que operaba internacionalmente. La verdad que durante años había permanecido oculta ahora salía a la luz, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Las chicas nunca llegaron a tomar el vuelo que se mencionaba en la carta de Carla, pero sus pertenencias habían sido dejadas atrás en una comisaría como si alguien hubiera querido que el caso se quedara sin resolver. Todo apuntaba a que la desaparición de las chicas no fue accidental, sino parte de una red mucho más grande y peligrosa. La evidencia encontrada en la comisaría sugirió que las chicas habían sido víctimas de una operación de trata de personas, pero el misterio seguía creciendo. La policía ahora se enfrentaba a la tarea de rastrear a los involucrados en esta red, pero las pistas parecían ser escurridizas. Mientras tanto, las familias, aunque desgarradas por la verdad, se aferraban a la esperanza de que algún día se haría justicia. La conexión entre las chicas y la red se hacía cada vez más evidente, pero la figura central detrás de la operación seguía sin ser identificada. Con cada nuevo testimonio, cada nueva pieza de evidencia, la historia de las 4 amigas se volvía más siniestra, y el miedo de que otras víctimas pudieran estar atrapadas en la misma red se volvía cada vez más real. Con cada nueva pieza de evidencia que surgía, el caso tomaba un giro más oscuro. La policía, al rastrear los movimientos de los involucrados, descubrió que la red de tráfico no solo operaba en varias ciudades, sino que había estado infiltrada en varios sectores de la sociedad. Entre los sospechosos, había individuos de alto perfil, incluyendo personas que tenían acceso a entornos protegidos como escuelas, agencias de modelos y otros lugares donde los jóvenes eran vistos como mercancías para la explotación. En la investigación, se descubrió que las chicas de la graduación habían sido seleccionadas no solo por su belleza, sino por su vulnerabilidad, su deseo de salir adelante y escapar de sus vidas cotidianas. Las chicas, aunque conscientes de las señales de advertencia, nunca imaginaron que las oportunidades que se les presentaban estarían conectadas con algo tan monstruoso. A medida que la policía seguía rastreando a los miembros de la red, uno de los principales sospechosos, un hombre que se hacía llamar Carlos, fue finalmente identificado como el líder de la operación. Sin embargo, cuando la policía intentó capturarlo, Carlos desapareció, dejándolos con más preguntas que respuestas. Aunque se emitieron alertas internacionales, el rastro de Carlos se desvaneció rápidamente. Mientras tanto, la familia de las chicas seguía enfrentándose a una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque sabían que sus hijas probablemente estaban atrapadas en una red peligrosa, la posibilidad de que pudieran estar vivas les daba fuerza para seguir buscando. La aparición de las pertenencias de las chicas en la comisaría había sido solo el principio de una red de pistas que lentamente comenzaba a desenmarañarse. Con el hallazgo de un nuevo testimonio de un testigo protegido, la policía obtuvo más información crucial sobre los métodos utilizados por la red. El testigo, un joven que había logrado escapar de la operación, reveló que las chicas habían sido transportadas a un país vecino en un vuelo privado, pero cuando llegaron, fueron dispersadas en diferentes lugares, donde se perdieron las pistas. La investigación se convirtió en una carrera contrarreloj, ya que la policía temía que las chicas pudieran haber sido trasladadas a otro continente. La idea de que las jóvenes pudieran estar lejos de su país natal, atrapadas en una red que las mantenía alejadas de sus familias, era una posibilidad aterradora, pero también un incentivo para continuar la búsqueda.
Las preguntas que surgían con cada revelación solo aumentaban la urgencia de la investigación. ¿Estaban las chicas todavía con vida? ¿Quién más estaba involucrado en la red de tráfico? Y lo más inquietante, ¿cómo podría alguien tan cercano a ellas, alguien que parecía confiable, haberlas traicionado de esta manera? La presión para resolver el caso aumentaba cada vez más. La policía, ahora con la colaboración de agencias internacionales, intensificó su búsqueda. La clave estaba en Carlos, el líder de la operación, pero su paradero seguía siendo un misterio. Los investigadores rastrearon todos los contactos posibles, desde personas de la alta sociedad hasta aquellos con conexiones criminales más oscuras. Sin embargo, Carlos parecía tener una red de protección tan extensa que se desvanecía a cada intento de acercarse a él. A pesar de los avances en la investigación, las familias de las chicas aún no tenían respuestas. Laura, la madre de Valeria, nunca dejó de esperar que su hija regresara. La idea de que su hija pudiera estar viva en algún lugar, esperando ser encontrada, le daba fuerzas para seguir adelante. Las demás madres compartían el mismo dolor, pero también una determinación férrea por conocer la verdad. Las cosas se complicaron aún más cuando se descubrió que el grupo de tráfico de personas estaba operando no solo en América Latina, sino también en Europa, lo que les permitió mover a las víctimas a través de fronteras sin levantar sospechas. Los detectives rastrearon a los intermediarios de la red, pero la información que obtenían no hacía más que llevarlos a un laberinto de complicidades. La falta de pruebas directas sobre Carlos y sus cómplices hizo que el caso se estancara varias veces, lo que hizo que la frustración de los familiares creciera. Sin embargo, en una operación encubierta, se consiguió capturar a un miembro clave de la red, quien finalmente reveló la ubicación del escondite de Carlos. En cuanto la policía tuvo esa información, comenzaron a movilizarse rápidamente. La operación para capturar a Carlos y desmantelar su red de tráfico de personas estaba en marcha, pero el tiempo era esencial. La policía temía que, si no actuaban con rapidez, Carlos y su organización pudieran desaparecer de nuevo, dejando atrás un rastro de víctimas y desolación. La angustia de las familias de las chicas continuaba mientras la investigación llegaba a su punto culminante. La esperanza de que sus hijas estuvieran vivas se renovaba con cada arresto, pero también el temor de que el camino hacia la justicia estuviera lleno de obstáculos insuperables. Mientras la policía se preparaba para su asalto final, las madres de las chicas, aunque exhaustas, mantenían la fe en que el final de esta pesadilla estaba cerca. La operación para capturar a Carlos fue puesta en marcha con la máxima discreción y rapidez. La policía, armada con la nueva información obtenida del informante dentro de la red, se infiltró en las ciudades donde Carlos y sus cómplices operaban. Se organizó una redada simultánea en varias propiedades relacionadas con el grupo, y la presión aumentó a medida que las fuerzas del orden se acercaban al líder. Durante semanas, las autoridades rastrearon sus movimientos, pero Carlos era astuto. Había logrado evadir a la policía durante años, y su habilidad para moverse entre distintas identidades le había permitido mantenerse fuera del alcance de la ley. Sin embargo, al fin, un error de cálculo le costó caro. Un contacto cercano a la red de tráfico de personas fue arrestado, y en su confesión reveló la ubicación de la guarida de Carlos, un lugar oculto en un vecindario tranquilo, lejos de la vista del público. La redada fue rápida y precisa. La policía irrumpió en la casa donde Carlos se encontraba, y después de una intensa confrontación, el líder de la red fue finalmente capturado. La noticia de su arresto corrió rápidamente por los medios, pero para las familias de las chicas desaparecidas, la noticia trajo consigo una mezcla de alivio y terror. El momento que tanto habían esperado finalmente había llegado, pero también sabían que las respuestas a sus preguntas más dolorosas aún estaban por venir. La interrogación de Carlos fue un proceso largo y difícil. Al principio se mostró reticente, negando cualquier implicación en las desapariciones, pero a medida que las pruebas en su contra se acumularon, su actitud comenzó a cambiar. Fue entonces cuando, finalmente, Carlos comenzó a hablar. Reveló detalles escalofriantes sobre la red, su operación a nivel internacional y cómo las chicas de la graduación de 1995 habían sido parte de su plan. Carlos confesó que las chicas no solo fueron secuestradas por dinero, sino que su destino estaba marcado por una red mucho más oscura,
donde las víctimas eran utilizadas en un comercio ilícito de tráfico de personas, ocultas entre los rincones más oscuros de la sociedad. La verdad que había estado oculta durante 18 años comenzaba a desvelarse. Pero lo que reveló Carlos fue aún más perturbador de lo que nadie había imaginado. Las chicas no solo habían sido víctimas de la red de tráfico, sino que también habían sido utilizadas como rehenes dentro de un juego macabro, diseñado para satisfacer las demandas de personas poderosas y sin escrúpulos. Las revelaciones de Carlos dejaron a todos en shock. Las chicas de 1995, como Valeria, Mariana, Sofía y Carla, no solo habían sido secuestradas, sino que se habían convertido en parte de un juego macabro controlado por individuos de la élite. Según Carlos, cada uno de los secuestros estaba cuidadosamente planeado para satisfacer las demandas de personas poderosas, que las veían como piezas de un juego oscuro que operaba en los rincones más profundos de la sociedad. Las chicas, al igual que otras víctimas, fueron sometidas a condiciones inhumanas, aisladas y mantenidas bajo estrictas restricciones para evitar cualquier intento de fuga. Mientras Carlos confesaba los detalles más espeluznantes de la operación, la policía se dio cuenta de la magnitud de lo que habían estado enfrentando. El tráfico de personas, en este caso, no solo involucraba a niñas y adolescentes, sino que también se conectaba con un mercado ilegal más grande, donde los más vulnerables eran sacrificados para el beneficio de unos pocos. A medida que los detectives desenterraban más detalles, comenzaron a comprender que la desaparición de las chicas no había sido un acto aislado, sino parte de una operación sistemática que se había extendido por años. Las víctimas, como las chicas desaparecidas, habían sido elegidas no solo por su apariencia, sino por la oportunidad que representaban para los traficantes de obtener grandes sumas de dinero de compradores adinerados. Las chicas no solo fueron ocultadas, sino que fueron manipuladas para aceptar su destino bajo la presión y el miedo constante. En el interrogatorio de Carlos surgió una revelación aún más perturbadora. Las chicas habían sido vistas por él en diferentes lugares, involucradas en actos que jamás imaginaron. Sin embargo, lo más inquietante fue saber que, a pesar de todo lo que había pasado, algunas de las chicas habían logrado escapar en ciertos momentos, solo para ser atrapadas nuevamente. La policía entendió que la lucha por traerlas de vuelta a sus familias no había sido en vano. Aunque la operación de rescate había sido exitosa en su mayoría, el sufrimiento de las chicas había sido mucho mayor de lo que se había anticipado. La esperanza que todos tenían de que las víctimas pudieran ser liberadas de inmediato comenzó a desvanecerse. Los años de abuso y manipulación habían dejado cicatrices profundas en sus mentes. Para las madres de las chicas, el dolor de saber que sus hijas habían sido parte de algo tan horrendo era insoportable, pero al menos ahora sabían la verdad. El arresto de Carlos y su confesión fueron solo el principio de un proceso largo y doloroso de justicia, pero el camino hacia la sanación de las chicas sería mucho más arduo y complicado. La verdad había salido a la luz, pero el precio de la revelación había sido muy alto. A pesar de la verdad revelada y la captura de Carlos, el camino hacia la justicia estaba lejos de ser sencillo. Las víctimas, incluidas Valeria, Mariana, Sofía y Carla, se enfrentaban a un proceso largo de rehabilitación física y psicológica. La policía, consciente de la magnitud del abuso sufrido por las chicas, trabajó de la mano con psicólogos y terapeutas especializados en trauma infantil para ayudar a las víctimas a lidiar con el dolor de los años perdidos. Sin embargo, el proceso de curación no fue fácil. La lucha interna de las chicas, al enfrentarse a los recuerdos de la manipulación, el miedo y el abuso, era más difícil de lo que cualquiera había anticipado. Valeria, la más vocal de las cuatro, fue la primera en intentar compartir su experiencia con el mundo a través de testimonios durante las entrevistas con la policía. Sin embargo, las emociones que desbordaron durante esas conversaciones fueron tan intensas que muchas veces no pudo continuar. A medida que Valeria y sus amigas intentaban recuperar su identidad, también se enfrentaban a una sociedad que, aunque ahora sabía la verdad, nunca podría comprender por completo el sufrimiento que habían vivido. Las madres, que siempre habían mantenido la esperanza, también pasaron por un proceso difícil. Ver a sus hijas, que habían sido tan llenas de vida antes de su desaparición, ahora consumidas por el dolor y la inseguridad, les rompía el corazón.
Aunque la policía logró desmantelar la red de tráfico y arrestó a muchos de los involucrados, no todos fueron capturados. El miedo de que otros miembros del grupo estuvieran fuera del alcance de la ley seguía acechando a las familias, que vivían con la constante angustia de no saber si alguna vez estarían completamente a salvo. A lo largo de los años siguientes, se descubrió que muchas otras víctimas habían sido parte de esa red internacional, algunas de las cuales, como Valeria y sus amigas, estaban finalmente recibiendo la ayuda que necesitaban para sanar. Pero la verdad detrás de la operación de tráfico seguía dejando cicatrices en cada vida que tocaba. La justicia para Valeria y sus amigas nunca sería completa, ya que la red de tráfico de personas seguía operando en las sombras. A pesar de todo, el reencuentro con sus familias y el hecho de que finalmente se pudiera conocer la verdad, aunque dolorosa, brindó algo de consuelo. Las chicas, ahora adultas, pudieron comenzar a reconstruir sus vidas, aunque el proceso no fue ni fácil ni rápido. El trauma de los años perdidos seguía presente, pero la esperanza de que pudieran encontrar paz les daba fuerzas para seguir adelante. Años después, Valeria, Mariana, Sofía y Carla, aunque marcadas por lo vivido, encontraron fuerza en su resiliencia. A pesar de que las cicatrices del pasado seguían siendo visibles, las cuatro habían logrado reconstruir sus vidas de maneras únicas. Valeria, ahora defensora de los derechos de las víctimas de tráfico de personas, comenzó a dar conferencias y a trabajar con organizaciones dedicadas a la prevención del abuso y la explotación. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas, pues demostró que, a pesar de los horrores que habían vivido, la vida podía continuar, la justicia podía ser alcanzada, y la voz de las víctimas podía ser escuchada. Mariana, que siempre había sido más reservada, se dedicó a la psicología, enfocándose en ayudar a otros sobrevivientes de abuso. Sofía, por su parte, encontró consuelo en el arte, utilizando su creatividad para expresar sus emociones y recuerdos de una manera terapéutica. Carla, la más extrovertida del grupo, abrió un centro comunitario donde ofrecía apoyo a jóvenes en riesgo de caer en situaciones de abuso y tráfico, asegurándose de que ninguna otra niña pasara por lo que ellas vivieron. Las cuatro mujeres se reunieron en varias ocasiones a lo largo de los años, cada una con sus propios desafíos, pero todas compartiendo un entendimiento profundo y único sobre el dolor y la recuperación. Aunque la vida había sido cruel, también había mostrado su capacidad para sanar, para dar segundas oportunidades. La justicia que habían buscado durante tantos años, aunque nunca completamente alcanzada, había dado lugar a algo más valioso, un sentido de propósito. Finalmente, el caso que se había cerrado hacía tantos años había abierto la puerta a una nueva lucha. Las chicas, que una vez fueron vistas como víctimas, ahora eran vistas como sobrevivientes y luchadoras. En su corazón sabían que, a pesar del dolor de los años perdidos, la vida seguía ofreciendo una oportunidad para encontrar la paz. Y aunque la red de tráfico de personas seguía existiendo en algún rincón del mundo, el conocimiento y la fuerza de las mujeres que sobrevivieron a ello, como Valeria y sus amigas, se convirtieron en un símbolo de esperanza para todos aquellos que aún sufrían en silencio.